Buenos días con todos. Muchas gracias por su asistencia. Comenzamos este ciclo de ponencias con la ponencia de Rubén González. Él es bachiller en Ciencias Biológicas, egresado de la Escuela Académico Profesional de Biología y Biotecnología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente es tesista de posgrado en el Laboratorio de Biotecnología de la UNC, orientado en el área de biotecnología ambiental con un enfoque en la biodegradación de plásticos utilizando microorganismos extremóviles. Bien, buenos días con todos. ¿Me confirman si es que me escuchan, por favor? Sí, sí, se escucha. Ok. Em, a ver, sí se ve, ¿no? Sí, sí, está compartiendo. Ok. Bien, primeramente, bueno, agradecer al Instituto de Genética Bárbara McClinton por la oportunidad de dar esta ponencia. Y bueno, gracias Evelyn por la presentación. Como ya lo mencionó, mi nombre es Rubén González y soy bachiller en Ciencias Biológicas. Bueno, en esta oportunidad estoy a cargo de esta charla de divulgación que se titula Biodegradación de plásticos, desafíos y oportunidades. Bien, ya para empezar, podríamos empezar definiendo, ¿no?, lo que es un plástico, qué son los plásticos. Los plásticos son materiales sintéticos, es decir, hechos por el hombre, que tienen algunas cualidades, se podría decir, deseables por las diferentes industrias, las razones por las cuales son tan utilizados. Dentro de esas están la durabilidad, la resistencia y la degradación. Quizás la impermeabilidad a gases también se podría mencionar. Flexibilidad, bueno, también tienen resistencia a diferentes rangos de temperatura, bueno, entre otras características, ¿no? A ver, si vamos a la vida diaria, podemos ver diferentes tipos de plástico. En esta diapositiva se ven los nombres de diferentes tipos de plástico, pero bueno, para poner algunos ejemplos. En el número uno está el tereftalate de polietileno, que principalmente se refiere a los envases de bebidas gaseosas. También tenemos polietileno de alta densidad, que también está relacionado con envases. Polietileno de baja densidad, más que todo con bolsas. También tenemos el cloruro de polivinilo. El ejemplo más claro de esto es las tuberías de agua, ¿no? Entre otros tipos de plástico. Ahora, ¿qué con la producción de estos polímeros sintéticos? Bien, el dato nos dice que al año se producen unos 400 millones de toneladas de plástico. El problema, o bueno, la producción empezó desde hace un siglo atrás, se podría decir, y el problema es la sobreproducción del plástico y el hecho de que sean de un solo uso. Entonces, la acumulación en el ambiente se incrementa cada año más, ¿no? A ver, según datos, se mencionan que del acúmulo total de plástico solamente el 10% se recicla. Quizás el de lo sobrante, la mitad van a un relleno sanitario y los sobrantes pues, son dispuestos en cualquier ecosistema, ¿no? Ya sea terrestre o acuático. Ok, como mencioné, los diferentes residuos plásticos pueden estar en diferentes ambientes. Y el problema también es que estos plásticos demoran cientos de años en degradarse. Simplemente permanecen en el ambiente, pero sí se alteran. O sea, en todo ese transcurso, en todos esos años, en esos cientos de años, hay, de acuerdo a las características del ambiente en el que se encuentran, quizás lo que interfiere ahí va a ser la temperatura, el pH, la radiación ultravioleta, entre otros factores, va a provocar que hay una alteración de la estructura física de los plásticos. Entonces va a haber una liberación de partículas pequeñas llamadas microplástico o si es que son mucho más pequeñas, nanoplástico. Si nos referimos a lo que son los daños provocados por el plástico, podemos mencionar principalmente daño a la vida marina, daño a los ecosistemas. ¿Qué pasa? Al estar en cualquier ecosistema, principalmente por cuerpos de agua superficiales, son arrastrados a los océanos. Entonces, el sumidero más grande de plásticos son los océanos.
lugar donde van a terminar todos estos residuos, ¿no? Ahora, los fragmentos grandes de por sí del plástico ya pueden provocar daños, como por ejemplo bloqueo del tracto digestivo, también tenemos daño del sistema reproductivo, la desnutrición. Si bien es cierto, hay organismos, bueno, los organismos superiores o más complejos pueden ingerir estos residuos, pero no lo pueden aprovechar, no se puede utilizar, no tienen esa capacidad enzimática para poder asimilarlo y poder utilizarlo como fuente de energía, ¿no? Simplemente estaba acumulado, nada más. Y esa es la razón de la desnutrición y también daño en otros aspectos como la reducción de la capacidad de nadar o aumento de la depredación. Si vamos al daño en el ecosistema, tenemos la contaminación del aire, del agua y del suelo. Al ser partículas tan pequeñas, bueno, sí son arrastrados por lo que sería el aire, obviamente van a estar en el agua y también en el suelo, ¿no? También en la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Y si vamos a quizás a la parte económica, que es el turismo también, ¿no? La parte estética, podríamos mencionar que afecta quizás, bueno, son dispuestos en diferentes playas y al final va a afectar lo que es el turismo. Si deseamos ver un poco más acerca de cómo nos perjudica a nosotros, bueno, a las personas en general, podemos partir de una botella dispuesta en un ambiente, como en el ejemplo, con los diferentes características, no sé, quizás la temperatura o la radiación ultravioleta que tenga el ecosistema, pues se va fragmentando. Y luego estos fragmentos van a ser ingeridos por, si es que nos referimos a océanos, por animales marinos, como peces, por ejemplo, y bueno, se van a acumular en sus tejidos, ¿no? Y posteriormente va a ingresar a la cadena alimenticia. Eso los peces lo consumimos, lo incluimos en nuestra dieta. Bueno, al final vamos a estar consumiendo también lo que es microplástico principalmente. Ahora, según la bibliografía que nos dice que sí hay ya una problemática, si bien es cierto, aún es en investigación, pero ya se menciona problemas intestinales, trastornos autoinmunes, quizás enfermedades neurodegenerativas, pulmonares o, bueno, irritación, inflamación en la piel. Con el afán de contrarrestar esta problemática, se han propuesto o actualmente existen diferentes mecanismos de degradación de plástico, como por ejemplo degradación física, también tenemos degradación química y tenemos biodegradación biológica. Si nos referimos a a la degradación física, perdón, bueno, se refiere básicamente a la exposición tal vez a temperaturas altas, o a la fragmentación, o la exposición a la radiación ultravioleta, con el fin de alterar la estructura física del plástico. Si nos referimos a lo que es degradación química, esto está muy relacionado al utilizar compuestos químicos o reactivos. Hay diferentes métodos, como hidrólisis ácida, hidrólisis básica. Básicamente se refiere a usar ácidos o bases, ¿no? Con el fin también de alterar y degradar por completo esta estructura de los plásticos. Y bueno, el proceso de biodegradación o degradación con organismos biológicos, que consiste en utilizar microorganismos que sí tienen la capacidad de poder asimilarlos, es decir, de poder degradarlos por completo, ¿no? Sin provocar otros daños. Entonces, esto nos lleva a tener un concepto, ¿no? O a una definición de lo que es biodegradación. Entonces, la biodegradación se refiere a la colonización de microorganismos sobre la superficie de un plástico y, bueno, seguida de una alteración de su estructura física y posteriormente química. Es como un organismo se va a adherir a la superficie, si es que vemos en la parte izquierda, una botella, se van a reproducir y, bueno, a partir de ahí van a empezar a formar una colonia, se podría decir, una comunidad de microorganismos y se va a alterar la estructura física y química, ¿no? Bien, si nos referimos a lo que es microorganismos de importancia en la biodegradación de plásticos, bueno, principalmente se estudia lo que son bacterias, hongos, algas, ¿no? Hay otros organismos quizás más complejos también,
pero principalmente se menciona estos. Y si queremos ver un poquito más en cuanto a géneros o especies estudiadas, solo ejemplos, porque en realidad son un gran número. Si nos referimos a bacterias, está género Chromobacter. En bacilos hay diferentes especies, como licheniformes, subtilis, paralicheniformes, entre otros. Y bueno, también está Pseudomonas. Si nos referimos a hongos, Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Algas también tenemos ahí, Cenedesmus, Navícula. A ver, en microbiología decimos que apenas podríamos conocer el 1% de los microorganismos. Recordemos que la mayoría no se pueden cultivar en laboratorio. Entonces, pero de vez en cuando aparece uno que otro, ¿no? Que tiene algunas características deseables, se podría decir, para aplicaciones biotecnológicas. Una de esas es Idionella sacaiensis, que bueno, fue aislada en el 2016, y esa tiene una gran afinidad a, bueno, a un tipo de plástico. Es el PET, tereptalate de polietileno, y bueno, tiene esa capacidad de degradarlo a temperatura ambiente porque tiene la capacidad de producir algunas enzimas que son muy afines a este tipo de plástico. Es una bacteria modelo, se podría decir, en lo que es biodegradación de plásticos. Ahora, ¿cómo estos microorganismos logran degradar los plásticos? Pues por medio de producir diferentes enzimas. Por ejemplo, tenemos lacasas, peroxidasas, cutinasas, petasas, esterasas, lipasas. Los de la parte izquierda, las lacasas, peroxidasas, cutinasas, están muy relacionados a lo que son hongos y las petasas, esterasas, lipasas, lo que son bacterias. No se limita solo a bacterias o hongos, ¿no? Pero en general se podría decir que es, bueno, las lacasas, por ejemplo, son muy conocidas en hongos. Ahora, ¿qué factores intervienen en la biodegradación de plásticos? En realidad son muchos, pero he considerado tres principalmente. Primero, el tipo de plástico. Como hay varios tipos de plástico, su estructura es diferente, su composición es diferente. Hay algunos que son mucho más duros que otros, ¿no? También la disponibilidad de microorganismos. Depende la capacidad de producir diferentes enzimas de los microorganismos, sean hongos, bacterias o algas. Y algo muy importante también es las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso de biodegradación, temperatura, pH. Acá tenemos otros factores que afectan la degradación de plásticos. Por ejemplo, la fuerte radiación ultravioleta, el agua es indispensable porque ayuda a romper bueno, las cadenas, por decir, del polímero. La temperatura también. En la temperatura hay un término muy importante. Hay un término bueno, que se llama temperatura de transición vítrea. Es una temperatura en la cual el plástico empieza a cambiar su conformación. No sé, se puede hacer mucho más flexible, quizás, más fácil de degradar. Si nos referimos al PET que estábamos hablando hace rato, principalmente son las botellas, está aproximadamente en 70 grados centígrados. A esa temperatura sí empieza a cambiar su estructura y es mucho más fácil de degradar. También el nivel de oxígeno, obviamente. En la parte inferior tenemos la naturaleza del polímero, bueno, la cristalinidad. Si nos referimos a la cristalinidad, se refiere a eh, el grado de ordenamiento en el que podrían estar las cadenas del plástico. Eh, es como que mientras más ordenadas están esas cadenas, ahí tiene muchos más enlaces y va a ser mucho más difícil de degradar. La composición química, el peso molecular, la hidrofobicidad. La hidrofobicidad se refiere a a- al, se puede decir a repeler el agua, ¿no? También otras características como el tipo de polímero, y bueno, entre otros. Bueno, esta imagen lo coloqué para entender un poquito más de la cristalinidad, ya que es muy importante. En el círculo, ok. En la parte del centro, círculo naranja, bueno, se puede ver que hay tipo hilos.
y otras estructuras que son mucho más compactas. La parte más compacta es la parte cristalina. Son como los mismos hilos, pero que están muy ordenados, por eso que sería así. Y la parte en la que están más sueltas, ¿no? Que es la parte amorfa. La degradación de plásticos por microorganismos empieza en la parte amorfa. Es mucho más fácil que las enzimas se adhieran eh, a esas cadenas que están sueltas, pero mucho más complicado la parte cristalina. Ahora, ¿cuál es el proceso de biodegradación? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo lo realizan? Si vamos a involucrar la parte ambiental, o los factores abióticos, se podría decir, podemos mencionar que empieza todo con eh, el lugar en el que se encuentra el plástico, ¿no? Las condiciones del ambiente, como la temperatura, el pH y otras, ¿no? Eh, esos parámetros ya influyen porque ya alteran la estructura del plástico. Posteriormente se da lo que es la colonización, es decir, el microorganismo se adhiere al plástico y bueno, se empieza a reproducir, ¿no? Se empieza a formar diferentes colonias de microorganismos. Y luego liberan algunas enzimas, secretan enzimas, enzimas que van a atacar justamente algunas regiones que son amorfas, como vimos en la diapositiva anterior, y se van a fragmentar, se va a empezar a fragmentar, se van a liberar diferentes monómeros, oligómeros quizás, y bueno, subproductos ya algunos de esos podrían ser ingeridos por el microorganismo y, bueno, utilizados, ¿no? como fuente de energía de carbono. Bueno, en el microorganismo, en la diapositiva se ve el ciclo TCA y, bueno, al final se va a liberar agua y CO2, ¿no? Que ya es algo inocuo, algo que no nos perjudica. Ahora, hay enfoques para mejorar la biodegradación de plásticos. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, todo esto ocurre en el ambiente natural, pero se puede replicar en el laboratorio, solo que en el laboratorio ya las condiciones son controladas, ¿no? Se puede controlar la temperatura, el pH, el medio de cultivo, entre otros, ¿no? En primer lugar, el primer enfoque que estoy citando es los pretratamientos. Son muy importantes. Se refieren a la alteración inicial, la alteración física de la estructura del plástico. Tenemos la exposición a la luz ultravioleta, la reducción del tamaño. Quizás el tratamiento térmico también podría entrar ahí, pero lo separé ¿por qué? Porque hay organismos extremófilos, organismos que viven supongamos, ¿no? Termófilos, que viven a temperaturas altas. Entonces, anteriormente mencioné que a una temperatura alta empieza a cambiar la conformación o la estructura del plástico. Entonces, es como muy beneficioso porque al estar en una temperatura alta, ya se empieza a alterar la estructura del plástico. Pero también a temperaturas altas, si se trabaja con organismos termófilos, eh, contribuye mucho más rápido a la degradación porque las enzimas pueden actuar a temperaturas altas. También tenemos el tratamiento con biosurfactantes. Los biosurfactantes, bueno, es algo complejo también el mecanismo, pero podría decir que ayuda a que el microorganismo se adhiera al plástico. Solo, bueno, solo con ese concepto para quedarnos. También tenemos la ingeniería genética, tal vez la sobreexpresión de algunos enzimas, no sé, trabajar con mm, vectores, entre otros, ¿no? El uso de consorcios. Bueno, eso también es un enfoque muy importante, muy interesante. Se refiere a no solo usar un microorganismo o organismos individuales, sino quizás dos, tres, ¿no? De acuerdo a las características que tienen en la biodegradación de plásticos. Y bueno, el compostaje, la degradación de materia orgánica. Recordemos que los microorganismos tienen esa plasticidad genética, eh, intercambian rápidamente genes. Y bueno, esos serían los enfoques para mejorar la degradación.
Acá he colocado algunos títulos y artículos en los cuales el enfoque es muy interesante y mejoran o exploran un poquito más en cuanto a la biodegradación de plásticos. Bueno, en este artículo que ven en pantalla, bueno, básicamente es la biodegradación de un tipo de plástico por una bacteria, Rhodococcus pirinivorans, que es una bacteria marina. ¿Qué es lo interesante de este artículo? Que trabajan a diferentes pHs, es decir, a diferentes grados de acidez. Y mencionan que, o bueno, de acuerdo a sus resultados que obtienen, eh, hay enzimas que se activan a un pH cercano al neutro, como 6, y hay otras enzimas que se activan a un pH mucho más ácido. La degradación de plásticos no solamente consiste en fragmentarlo y esos fragmentos ya pueden ingresar al microorganismo, al interior del microorganismo y posteriormente asimilarlo, sino que en la primera parte de la fragmentación se van a liberar diferentes subproductos o sustancias. Algunas de estas pueden ser tóxicas. Entonces quizás es necesario de activar otras enzimas. Y bueno, eso es lo interesante de este artículo. Este también, bueno, acá usan un consorcio, Brevibacillus y Aneuribacillus. El uso de consorcios da buenos resultados. Generalmente lo reportan como porcentaje de biodegradación, es decir, en un experimento qué tanto se degradó, ¿no? Y no sé, ha llegado hasta un 50% de degradación de plástico, por ejemplo. En este artículo llegan a 54%. Y bueno, este es otro enfoque también muy interesante donde utilizan un microorganismo, pero a la vez el medio contiene biosurfactantes. Como mencioné anteriormente, el biosurfactante ayuda en lo que es la adhesión del microorganismo al plástico, ¿no? Y bueno, eso es, o bueno, quizás podría mencionar que eh, con lo que hay actualmente, con las investigaciones científicas que hay actualmente, se reporta diferentes porcentajes de degradación de plásticos, que puede ir desde, no sé, 1, quizás 10, 30, hasta 50, 60. Pero no se tiene como que un microorganismo lo suficientemente eficiente, ¿no? Como para ya poder eh, tratar lo que es esta problemática de la contaminación con plásticos, por lo que es necesario aún seguir investigando. Bueno, eso es lo que tengo por hoy. Si es que tienen alguna consulta,